Buenas tardes, mi nombre es Jesús Ugarte y les voy a dar una breve explicación sobre los medios de extinción de la obligación tributaria. Tenemos las siguientes preguntas. A. ¿Cuáles son las excepciones para que no se generen intereses de mora por el pago oportuno del pago? En ese sentido, es importante destacar que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social 2013 afirma los intereses moratorios no son que la consecuencia de la falta de pago oportuno, del retardo o de la mora, en la cual incurre el patrono en pagar al trabajador sus prestaciones sociales al finalizar la relación laboral, por lo cual el empleador se encuentra en la responsabilidad de asegurar el pago del empleado en cuestión. En el caso venezolano existen algunas excepciones para que no se generen intereses de mora por el pago oportuno del impuesto. Estas excepciones pueden incluir situaciones en las que se demuestre un error administrativo en la liquidación del impuesto, una imposibilidad material para realizar el pago en el plazo establecido, debido a circunstancias excepcionales o fuerza mayor, o cuando se haya realizado el pago dentro de un plazo adicional otorgado por la autoridad tributaria. Pregunta B. ¿Existe alguna contracción en la compensación de los impuestos indirectos? En cuanto a la compensación de impuestos indirectos en Venezuela, es importante señalar que el Código Orgánico Tributario es el cual regula este proceso. En este sentido, la compensación de impuestos indirectos generalmente se refiere a la posibilidad de utilizar créditos fiscales generados por el pago de un impuesto para compensar o deducir el monto adecuado de otro impuesto. Para evaluar si hay alguna contracción es necesario revisar los requisitos, limitaciones y condiciones establecidas en la legislación tributaria vigente. Asimismo, en el Código Orgánico del 2021 señala la compensación no será posible en los impuestos indirectos cuya estructura y traslación previa las figuras de los denominados débitos y créditos fiscales, salvo expresa disposición legal en contrario. Artículo 29. En este sentido, la ley establece que la compensación no será validada o aplicable en aquellos casos que existan figuras como débitos y créditos fiscales. Ahora bien, pregunta C. ¿Cuál de los medios de extinción de la obligación tributaria se ajusta al modelo social y de justicia del marco constitucional venezolano? En el país, el medio de extinción de la obligación tributaria que se ajusta al modelo social y de justicia del marco constitucional es aquel que cumple con los principios establecidos en la Constitución del país de 1999. Estos principios incluyen la equidad, solidaridad y progresividad en el sistema tributario. Algunos de los medios de extinción de la obligación tributaria que se ajusta a este modelo podrían ser el pago del impuesto de manera oportuna y justa, la compensación de créditos fiscales, la condonación de deudas bajo ciertas circunstancias establecidas en la ley y la prescripción cuando ha transcurrido el plazo legal sin que se haya exigido el pago del impuesto. Es importante tener en cuenta que estos medios de extinción están regulados por la legislación tributaria específica y deben cumplir con los principios constitucionales mencionados. Seguidamente, pregunta D. ¿En qué caso se presenta la confusión? De un ejemplo. En este caso, el Código Orgánico Tributario 2001 afirma la obligación tributaria se extingue por confusión cuando el objeto activo debe quedar colocado en la situación del deudor, como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos objeto del tributo. La decisión será tomada mediante el acto emanado de la máxima autoridad de la Administración Tributaria. Artículo 52. Asimismo, la confusión puede presentarse en casos donde no se comprende claramente cómo aplicar un concepto o principio tributario específico en una situación particular. Por ejemplo, si se tiene dificultad para determinar cómo calcular correctamente un impuesto sobre una transacción financiera compleja, podría generarse confusión sobre el cuál es el monto exacto a pagar. La confusión también puede surgir cuando hay interpretaciones divergentes sobre la aplicación de una norma tributaria y no hay claridad sobre cuál es la forma correcta de cumplir con las obligaciones fiscales. Pregunta de ¿qué es la prescripción? ¿Cómo se aplica en el pago de tributos? ¿Cuáles son sus excepciones y cómo se interrumpe el plazo? En términos generales, la prescripción en el pago de tributos se refiere al plazo establecido por la ley en el cual la administración tributaria puede exigir el pago de un impuesto. En Venezuela, este plazo está regulado por el Código Orgánico Tributario del 2001 y puede variar dependiendo del tipo de impuesto y las circunstancias específicas. En este sentido, dicho código expresa, prescriben a los 4 años los siguientes derechos y acciones. 1. El derecho para verificar, fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus accesorios. 2. La acción para imponer sanciones tributarias distintas a las penas privativas de la libertad. 3 y último,
el derecho a la recuperación de impuestos y a la devolución de pagos indebidos. Artículo 55. Realizada una declaración voluntaria y completa de los impuestos adeudados, casos de fraude fiscal o evasión intencional, o cuando se haya iniciado un procedimiento administrativo o judicial antes de que expire el plazo de prescripción. El plazo de prescripción puede interrumpirse mediante acciones como notificaciones oficiales, requerimientos formales o acciones legales iniciadas por la Administración Tributaria. Finalmente, la pregunta F. ¿Cuál es la relación entre los medios de extinción de las obligaciones civiles con los medios de extinción de la obligación tributaria? Existe una relación entre los medios de extinción de las obligaciones civiles y los medios de extinción de la obligación tributaria, ya que ambos conceptos se refieren a formas legales de poner fin a una obligación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los medios de extinción de las obligaciones civiles están regulados por el derecho civil o comercial, mientras que los medios de extinción de la obligación tributaria están regulados por la legislación tributaria específica. Algunos medios comunes de extinción, tanto para las obligaciones civiles como tributarias, pueden incluir el pago del monto adeudado, la compensación con créditos fiscales o derechos adquiridos, la condonación bajo ciertas circunstancias establecidas en la ley y la prescripción cuando ha transcurrido el plazo legal sin que se haya exigido el cumplimiento de la obligación. Es importante consultar la legislación correspondiente para obtener información detallada sobre los medios de extinción aplicables tanto a las obligaciones civiles como tributarias. Muchas gracias por su atención.